Pero como estos receptores se unen acá al C3b o a las inmunoglobulinas, es fácil atrapar y englobar las bacterias, ¿no? Los patógenos. Por eso aquí el objetivo está cumplido, aumentado la fagocitosis, gracias a las opsoninas, al C3b. Ahora, inflamación. La inflamación, jóvenes, se logra con las anafilotoxinas, ¿verdad? Las dos más potentes, C3A, C5A. Estas dos anafilotoxinas activan a neutrófilos, macrófagos y células cebadas. Es mi almuerzo. No comí nada. Bueno, ahí está el C5. Esto es otra vía, vamos a ver la alternativa después. Fíjense, pero aquí en el C5A. C5A se diluye como fragmento pequeño, anafilotoxina, y junto con C3A, otra anafilotoxina, empiezan a activar células cebadas, mastocitos y basófilos. Y cuando se unen a sus receptores, estas dos anafilotoxinas, hacen que el mastocito y el basófilo liberen histamina. Están degranulando más quimiosinas inflamatorias. La inflamación aumenta. Ahora, el C5A, que es quimioatrayente, produce quimiotaxis de macrófagos y neutrófilos. Y al contacto del C5A los vuelve activos. Es como que se vuelven agresivos, muy hambrientos. Así llega el neutrófilo o el macrófago hambriento a fagocitar bacterias opsonizadas. Aumenta la fagocitosis. Ahora acá, convivemos. Aquí nos hemos quedado en la opsonización. Ahora, cuando ya ha cumplido la opsonización con C3, esta convertasa de C3, C5 atrae al C5, como vemos acá. Y el C5, al contacto con esta convertasa de C3, C5, se va a fragmentar en C5A, anafilotoxina, y C5B. La C5A pues va a cumplir su función inflamatoria como anafilotoxina. Y el C5B se aparta y se une a la superficie del patógeno. Se va a acoplar con los demás complementos. Va a venir el C6, C7 y se empiezan a clavar en la superficie del patógeno. Se empiezan a hundir, tratando de perforar la membrana. El C8 llega y perfora más profundo. Pero para terminar la perforación completa, Llega el C9. está el C9. Y el C9 tiene esta forma. Miren como parece un 9 alargado. Parece un palo de golf. Y varios C9 se acoplan de esta manera. 9, el 9, el 9, y forman una especie de poro. Como si fuese un tubo. Este poro va a perforar el interior del patógeno. Y va a hacer que el potasio, el líquido intracelular, se escape a favor del gradiente. Se va a perder potasio de la bacteria. Pero va a entrar sodio a favor del gradiente de concentración. Hay mucho sodio extracelular, ¿verdad? Sí. Pues este entra. Y la bacteria se llena de sodio. Y donde vaya el sodio, lo acompaña el cloro. Entonces, iones cloruro entran. Entonces aumenta la concentración de fluido de sodio. Y por ósmosis aparece el turno del agua. Y por esta perforación el agua entra por ósmosis, atraído por el mayor gradiente de concentración de sodio. Como aquí está hipertónico, el agua entra por ósmosis, entra y la bacteria se infla y revive por agua. A eso
lo llamamos lisis Osmótica. osmosis. La bacteria va a morir. O sea, una vez que el complemento se activa, el patógeno está condenado. O está condenado a que sea fagocitado, ¿no?, por la ozonización, o está condenado a reventar con la lisis osmótica. Una de dos. Ese es el efecto del complemento. Vamos a ver ahora esto. La activación del sistema del complemento ocurre en la superficie espontánea de una bacteria, como se muestra aquí. En este ejemplo, la activación del complemento es iniciada por anticuerpos que se unen a los antígenos de la Estamos hablando de los superficie de la activadores. bacteria. El Antígeno, anticuerpo. Ahí viene C1. molécula de C1, 2 de C1R y 2 de C1S, se une a las moléculas de anticuerpo agregadas sobre la superficie de la bacteria. C1 se activa, como vemos ahí. Una vez activado C1, La unión de C1 a los anticuerpos resulta en la activación por proteólisis cruzada de las proteasas C1 y C1S. va a venir ahora La C4. C1S inducida divide y activa la proteína del complemento C4, liberando un pequeño fragmento peptídico, C4A, el cual actúa como una anafilatoxina. El fragmento grande que resta, C4B, que contiene un enlace tioéster lábil, se une de forma covalente a la superficie de la bacteria mediante la formación de enlaces éster o amida. La proenzima C2 se une al segmento C4B y después es dividida por la C1S activada, liberando un péptido pequeño, C2B. Anafilotoxina que se va. Esto provoca la formación de una nueva proteasa, C4B-C2A, también conocida como convertasa de C3 de la vía clásica del complemento. Viene ahora C3. La enzima C4B-C2A se une a C3, dividiéndola para liberar otra anafilatoxina peptídica, C3A, mientras que los fragmentos C3B, que también contienen un tioéster lábil, se unen a la superficie bacteriana adyacente al complejo C4B-C2A y se asocian con él para crear la proteasa C4B-C2A-C3B, que es una convertasa de C3-C5. Numerosas moléculas de C3 pueden ser divididas por la convertasa de C3-C5, liberando numerosas moléculas de C3A. Aumenta la anafilotoxina Generados son capaces de y la unirse a ozonización. la superficie bacteriana, uniéndola con múltiples moléculas de C3B capaces de inducir la fagocitosis de la bacteria. Después de la ozonización viene C5. Es más grande el C5. La convertasa de C3-C5 también divide al componente C5 y lo activa. De nuevo, el pequeño fragmento peptídico liberado por esta división, C5A, es una potente anafilatoxina y también es el quimio atrayente más importante derivado del sistema del complemento. El fragmento extenso C5B actúa para iniciar la formación del complejo de ataque de membrana. Las etapas finales C5B más C6, C7. Este proceso C5B se ensambla con C6 y con C7. C5B no se asocia por sí mismo a la membrana y la molécula de C7 permite que este complejo se inserte en la membrana celular bacteriana. El componente C8 también se une al complejo C5B, C6, C7 y se inserta a sí mismo en la membrana celular. El complejo C5B, C6C, 768 cataliza el ensamblaje de numerosas moléculas de C9 para crear un polo cilíndrico transmembrana. El polo altera el balance iónico y osmótico que existe a través de la membrana y de esta manera mata la célula bacteriana. Esa sería entonces la vía clásica del complemento. En toda vía va a haber un activador y un iniciador. Pregunta de examen, igual. Estoy dando las preguntas para la próxima semana, el siguiente lunes. Activador, iniciador. El activador está en relación al patógeno, siempre al elemento extraño, ¿no?, que está causando la infección. En la vía clásica, el activador siempre va a ser el inmunocomplejo. Inmunocomplejo es el antígeno más el anticuerpo, también llamado complejo inmune. El antígeno
es la molécula extraña que corresponde al patógeno, que está unido con un anticuerpo, que es la inmunoglobulina. Puede ser IgM o puede ser también IgG. Cualquiera de los dos tipos de inmunoglobulinas puede ser este anticuerpo. Y como hemos visto en el video, cuando estos antígenos del patógeno ya están recubiertos, unidos con estos anticuerpos, inmunoglobulinas, ahí está el activador. Entonces, esto va a activar al complemento. Y quien va a iniciar la vía clásica es C1, el primer complemento. C1 lo hemos visto, ¿no? Con esta forma, parece como un ramillete, parece un espárrago, en este aspecto. ¿Bien? Ahora, C1 va a tener 3 partes, por eso se le llama QRS. La parte Q es toda esta parte como tal, todo ese segmento grande. Ahora, S, R y S son dos pequeñas enzimas que están a los costados. Así. Q, R y S. Ahora, la cuestión es esta. Cuando el segmento C1Q detecta al inmunocomplejo, que se une a ellos, manda una señal de activación a la enzima R y se activa, se prende la enzima R. Una vez prendida, manda una señal de reconfirmación a la enzima S. Una segunda señal de reconfirmación. Eso es para que el complemento no se active en vano. Necesita estar muy seguro. Una vez que la enzima S se activó, C1 ya está completamente activo y tiene esa fuerza de atracción para llamar al C4. Y recién el C4 llega para que sea fragmentado por C1. ¿No? Y se va a fragmentar el C4A, C4B. Entonces, esa es la forma en la cual se activa C1. Ahora, si hablamos de la vía de las lectinas, tiene un iniciador y un activador. El iniciador de la vía de las lectinas se denomina MBL, por sus siglas en inglés. ¿Qué significará L? ¿Qué significará L? Si es vía de las lectinas, Lectina. está con el audífono. A ver, no toquen nada. No toquen nada. No toquen nada. Está escuchando música. No. Se ha salvado. Guarda eso. L, lectina. Obvio, ¿verdad? L. B significa binding. En inglés. ¿Qué significa binding? Unión. Y M, manosa. La manosa es un carbohidrato, ¿no? Osa, un azúcar, que se va a encontrar en paredes de bacterias, especialmente gram positivas, y también se encuentra en hongos. ¿Eh? Entonces es un azúcar antigénico. Por eso el activador de la vía de las lectinas es precisamente este azúcar bacteriano, manosa. Ya tenemos iniciador, ya tenemos activador. Entonces, suponiendo que aquí está la superficie de una bacteria, estos elementos, estos serán las manosas. Manosas. Y cuando una bacteria tiene manosa, pues directamente viene el iniciador, MBL. Ahora, MBL tiene esta forma. Parece un espárrago que tiene así, como pequeños tallitos. ¿A qué se asemeja? Es igualito a C1.
inclusive tiene dos enzimas. Idéntico, o sea, es así, las moléculas. Es muy similar, casi su gemelo. Estas dos enzimas se van a denominar más 1 y la otra será más 2. Solamente para que lo sepan, ¿no? Está en inglés. La P significa proteína. La S, serina. La A, asociado. Y la M, pues amanosa. Entonces es la proteína serina asociada a manosa. 1 y 2. ¿Para qué pasa aquí? Cuando una bacteria con manosa llega al organismo, está causando infección, directamente esta lectina de unión a manosa llega y se une a la manosa. Entonces viene una primera señal a más 1 y se activa. Y luego una segunda señal de confirmación a más 2 y se activa. Con esto, MBL queda completamente activado. Y ahorita tenemos el iniciador. Y como si fuese un efecto dominó, va a activar a los demás complementos. Entonces viene el siguiente complemento, C4. Es igualito a la vía clásica. C4 llega, se va a tener contacto con esta lectina de unión manosa y se va a fermentar el C4A, C4B. Luego va a venir C2. C2 llega y al contacto con esta lectina se va a fermentar el C2B y C2A. Y así van a formar la primera convertasa. C4B, C2A. Convertasa de C3. Y este va a traer al siguiente complemento, ¿no? C3. Y al contacto se fermenta el C3A, C3B. Y se añade. Y así forman convertasa de C3, C5. Entonces van a venir nuevamente más C3. Y con C3 que llegue se van a fermentar formando más anafilotoxinas y más opsoninas. Y se produce la opsonización con esas opsoninas. Luego va a venir C5. Y C5 al contacto con esta convertasa, pues se va a fermentar en C5A y C5B. Y C5B más el 6, 7, 8, 9 forman el complejo de ataque a membrana, MAC, para causar lisis osmosis. Es igual. Lo único que cambia entre la vía de las lectinas y la vía clásica es el activador y el iniciador. Lo demás es idéntico. No hay diferencia. ¿Bien? Por eso, aprenderse la vía clásica es también aprender la vía de las lectinas de forma indirecta. A ver, este video. En el primer paso, la proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de las superficies celulares de microorganismos. Ahí está, ¿no? La manosa Esta y la proteína MBL. posee a las proteínas asociadas llamadas más 1 y más 2. Estas se activan de forma análoga a C1 en la vía clásica. Más 2 actúa con C3 y genera C4A. C4B, C2A y C2B. Ahí está C2. C4B es la porción C2, C2B, C2A queda. Han formado convertasa, ¿no? El resto difunde hacia el plasma. La vía sigue adelante como en la vía clásica. C4B, C2A, convertasa de C3. Formado por C4B, C2A se le conoce como convertasa de Ahí C3. está el C3. Se fragmenta el C3A Es C3. y Aquí C3B. hidroliza el C3A y C3B. Han formado ahora convertasa. C3, C5. C3A es una anafilotoxina. Difunde hacia el plasma. Está más C3 formando más anafilotoxinas y más opsoninas. Complejo C4B2A3B. Aumentando inflamación, aumentando fagocitosis. Ahora llega El complejo
C5, está como banderita. C5 se convierte en C5A, Y C5B. y C5B. Que llega a la superficie como fragmento grande. Esta parte, ¿no? Y ahora va a comenzar el MAC. C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. C6 allá interactúa Por con este C7 complejo y también C1. se une el C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Y el poli C9, o sea, varios C9s. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Por este poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. Lisis osmótica. Y ahí acaba la vía de la lectinas. Estas preguntas, ¿no? Activador iniciador. Ahora, si hemos aprendido vía de las lectinas y vía clásica, ahora pasamos a la vía alternativa, que es diferente. Muy diferente. Que son 3 vías, ¿no? Esta pizarra ya no puede estar más sucia. Vía alternativa, dice. La vía alternativa fue recientemente descubierta hace unos 40 años. Ah, Ha recibido el premio Nobel. Sí. Esta vía alternativa o alterna va a tener un activador iniciador. El iniciador directamente va a ser C3. Comenzamos desde la mitad directa. Y el activador va a ser el propio patógeno. No importa el tipo, solamente que esté presente el patógeno y activa la vía alternativa o alterna. Ahora aquí tenemos que hablar antes de lo que serían los factores alternos. Por eso se llama vía alternativa. Van a actuar otro tipo de proteínas, otras enzimas, llamados factor B y factor D. El factor B es una proteína grande y el factor D es como un cuchillo. Es una enzima que va a cortar al factor B en dos fragmentos, uno grande y uno pequeño. El fragmento pequeño se va a llamar se va a llamar B, A, ¿no? A de pequeño. Y el fragmento grande, A, B. B, B. B mayúscula, B minúscula. Bebé. Que es factor B, y B pequeña, perdón, la B minúscula es fragmento grande. Con eso, cuando hay un patógeno presente, automáticamente el factor D agarra al factor B y lo corta. Ahora, ¿qué pasa con C3? C3 se hidroliza espontáneamente. Significa que de forma espontánea, o sea, de la nada, automáticamente C3 se va a fragmentar en C3A, anafilotoxina, y C3B, fragmento grande. Solamente cuando hay un patógeno presente. Lo hace automático. Ahora ya tenemos dos fragmentos grandes, C3B y BB. Entonces ambos fragmentos grandes se van a juntar sobre la superficie del patógeno y van a formar la primera convertasa. Fragmento grande, C3B, más fragmento grande, BB. Ahora, como son diferentes, no son idénticos,
va a venir una proteína que lo va a estabilizar, para que no se separe. La properdina. La properdina es como si fuese un pegamento, como si fuese el scotch, ¿no? Para ahí pegarlos y que no se desestabilice esta enzima convertasa de C3. Esta es la convertasa de C3 de la vía alterna. C3b, bb. Ahora, si yo les pregunto, por lógica, ¿cuál será el siguiente complemento que viene? ¿Cuál será? C4. Pero si es convertasa de C3, pues C4. va a venir C3. Ah, Convertasa de C3, viene C3. C3, al unirse con esta convertasa, al contacto, se fragmenta el C3A y C3b. y C3b. Y el C3b se acopla. Ahora formando una convertasa el doble de potente. C3b, bb, Y C3b. Esta va a ser la convertasa de C3, C5. Va a tener la misma función que las otras convertasas. Entonces, ¿cuál será la función de este C3b, bb, C3b? ¿Qué va a ser primero? ¿A qué complemento atrae? A C3 primero. Primero C3. ¿Verdad? Entonces es como que se reinicia. Como ya está formada, se va a reiniciar y otra vez va a actuar con C3. Con mucho C3 para formar C3b oxonina y C3a anafilotoxinas. Varias. Aumentando inflamación, aumentando oxonización. Y luego de cumplir con C3, recién atrae C5. Ya sabemos que el C5 se fragmenta en C5A, anafilotoxina, y C5b, que comienza la formación del complejo de ataque a membrana para causar lisis osmótica. A partir de la formación de convertasas ya todo es igual, tiene la misma función: oxonización y lisis osmótica. Lo único que cambia son las convertasas aquí. Entonces, a ver si para el siguiente lunes se van a acordar. Convertasa, aquí está escrita, ¿no? Convertasa de C3 de la vía clásica y la vía alterna, de la vía de las lectinas es igual. Sería C4B 2A. Si lo vemos a C. Y la convertasa de C3 C5 sería C4B 2A y la aumentamos 3b. vía clásica y de las lectinas igualito. Pero si hablamos de la vía de la alternativa, la convertasa de C3, la vía alternativa, es C3B bb. Si hablamos de la otra convertasa, C3 C5, copiamos C3b. esto, C3B bb y la Y aumentamos C3b. 3b. Ah, bueno, Quiere C3b. C3b. Abreviado o normal. Quiera un poder. Siempre termina en 3b. Los dos convertasas finales. Veamos. Ahí está la vía alternativa. Este videíto es más corto y resumido. Ahí está la bacteria, ¿no? Como patógeno. Entonces automáticamente vemos como B, el complemento C3 se hidroliza. C3A, C3B. Y el factor B se parte, ¿no? El BA, BB. Al juntarse forman convertasa de C3. Entonces viene otro C3, se fragmenta y ahora forman convertasa de C3, C5. Aquí directamente viene el C5 en este video. C5 se fragmenta en C5A, C5B. Y vean cómo el C5B pues ya va formando el MAC. Es súper veloz esta vía alternativa.
es más rápido. Actúa de esa forma más espontánea para formar esta perforación y causar la lisis osmosis. ¿Qué es complemento? Si uno tiene, a ver, ¿quiénes tendrán pareja? Si tiene una pareja dice que es mi complemento, ¿verdad? Y otra mitad. ¿Qué es complemento? Es algo que hace falta. Complementa, ¿qué sería? Lo que te falta. Algo que te falta, ¿verdad? Algo que se completa. Entonces, la acción leucocitaria, leucocitos, tiene una acción complementaria con estas enzimas. Estas enzimas lo que están haciendo es atacar al patógeno, otra vía, y también ayudar a los leucocitos a que se los coman, los fagociten, y también que los activen, ¿no? Entonces, por eso se llama sistema de complemento. Está complementando la acción inflamatoria de los leucocitos. Ahora, entenderán ¿no? Este cuadro. C1. MDL, C1U. Los dos iniciadores. Cuando son activados, siempre van a comenzar con C4. C4 se fermenta, C4A, C4B y C2. Se fermenta en C2A, C2B y forman convertase, ¿no? C4B, C2A, la misma en ambas vías. Viene C3, se fermenta C3A, C3B. Se junta con esta convertasa, forman C4B, 2A, 3B. Convertasa de C3, C5. Aquí ya vemos al C5 actuar. C5A, C5B y con los demás complementos forman el TAC. Y alternativa, directamente hidrólisis de C3, que fermenta el C3A, C3B. Y se junta con el factor D, PB, el factor grande. El factor D corta el factor B y se forma C3B, B. Convertasa de C3. Viene C3, se fragmenta el C3A, C3B. Y así se junta con esta convertasa, formando C3B, B, 3B. convertasa de C3, C5, y la alternativa. C5 se extiende en C5A, C5B, y se forma después el mar. Oh, todo se entiende ahora. No es difícil. Sí, no es tan complicado. Una vez que ya se comprende esto, ya se entiende todo. Y esto ya lo debe comprender. Sí. C3B, ¿Qué es C2B. esto? Vía clásica. Activador, uno complejo. Iniciador, C1. Y ahí vemos, ¿no? Toda la vía clásica. Ahora, si les digo, jóvenes, que no todo el mundo tiene esto, normalmente todos tendríamos que tener complemento. Pero más o menos el 1.5%, 1,5% de la población tiene deficiencia genética del complemento. Es una alteración genética del nacimiento. Ahora, la gravedad de esa deficiencia de complemento depende a qué complemento afecte, qué enzima le falte. Entonces, esa deficiencia de complemento puede afectar a una, a dos o a las tres vías de complemento. Si les digo que la persona tiene deficiencia de complemento, C1, ¿qué vías del complemento están afectadas? Si no hay C1. La La clásica. Y nada más. Solo la vía clásica. La vía clásica tiene C1. Beta-lactina es la alternativa. Si afectase a C4, La alternativa. ¿qué vías afectan? Alternativa. La clásica y Ah, bien. y se van a afectar desde el inicio. Desde esto, ¿no? Si no hay C4, no se produce nada. La vía clásica de las lectinas se corta desde el inicio.
La persona solamente tendría vía alternativa, nada más. Pero si la persona tiene déficit de C3, Todo. las 3 vías se cortan. Especialmente la vía alternativa está afectada totalmente. Y las otras 2 vías están a la mitad. No se forma ni C3A ni tampoco C3B. No hay inflamación ni obsolización. Estas personas con déficit de C3 son las peores. Con peor deficiencia, porque el complemento no actúa en ellas. Y las infecciones duran más tiempo. Son personas que se resfrían y su resfriado, que normalmente debería durar entre 5 a 7 días, dura 2 semanas. Como no hay complemento, los leucocitos actúan solos. Y son las personas que continuamente se enferman una y otra vez. Sus bajas defensas de complemento. De 100 personas, una debe tener eso. Hasta una. ¿Está afectado C5? C5, todo. Las 3 vías se afectan. Pero se van a afectar solamente en la última parte. No se va a producir MAC. Mac. Tampoco se va a causar el C5A, o sea, la quimiotaxis disminuye. Pero la autorización sí, está todavía íntegra. Entonces todo depende a qué complemento exista dentro. Ahora si vemos este video, ¿qué guía de complemento es esta? C3B, entonces C3 que está viniendo a convertirse. Ahí estamos viendo la convertasa de C3, atrayendo al C3 para que se fragmente, ¿no? Forma convertasa de C3, C5. Ahí, esto es en el libro. Ahora esto ya se puede entender, este gráfico. Vemos las 3 vías, alternativa, clásica de los lectivos. Cuando hay anticuerpos presentes, la vía clásica sí o sí se activa. Si no hay anticuerpos, vía alternativa y vía de las lectivas. Pero los anticuerpos se van a producir cuando la inmunidad adquirida recién actúe. Cuando hay inmunidad innata, no hay anticuerpos. Van a actuar la vía alternativa y la vía de las lectivas. En enfermedades autoinmunitarias, también el sistema de complemento ataca las células. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario no puede reconocer lo que es propio y extraño. Ahora yo les pregunto también, ¿qué vía del complemento actúa en las enfermedades autoinmunes? ¿Por qué? Enfermedades autoinmunitarias, cuando el sistema inmunitario ataca las células propias. ¿Cuál de las 3 vías se activa? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque se necesita el inmunocomplejo, que sería el anticuerpo y el Correcto. En las enfermedades autoinmunitarias se forman autoanticuerpos. Anticuerpos que atacan automáticamente, ¿no?, a las propias células. Y los autoanticuerpos forman inmunocomplejos en las células. Donde hay inmunocomplejo, activa la vía clásica del complemento. ¿Bien? Por eso las enfermedades autoinmunitarias se agravan, porque la inflamación va a ser potenciada por la vía clásica. Inflamación con C3A, C5A. Fagocitosis con obsolización, C3B. Y complejo de ataque a membrana con la lisis osmótica del microbio. Los 3 objetivos del complemento. Hasta ahí vamos a pasar. Esta clase ha sido complemento total. Obvio que sí. ¿Nos quiere?